¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí en Sala de Prensa los estamos saludando después de la edición central de Noticias Caracol. Como ustedes lo han venido viendo, la campaña política pues cada vez copa más espacios aquí en Noticias Caracol y en todas sus plataformas digitales. Ya hemos hablado con algunos candidatos presidenciales en lo que hemos llamado un espacio entre líneas, para saber precisamente entre líneas qué piensa cada uno de ellos. Pero también, y no entre líneas, vale la pena hablar con quienes están detrás de los candidatos y trabajan muy duro, camellan fuerte, cada uno con funciones específicas en algo tan complejo como es una campaña política y más una campaña presidencial. Estamos a un poquito más de un mes y bien vale la pena analizar en qué están. Hoy, en este ciclo de entrevistas, vamos a hablar con una persona a la que yo personalmente le tengo un profundo respeto. Lo conozco como uno de los más destacados congresistas del Pacto Histórico y es el doctor Gabriel Becerra. Él me va a corregir, es actualmente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, hace parte de la Dirección Nacional del Pacto Histórico y es integrante de la coordinación política de la campaña presidencial de Iván Cepeda. Doctor Gabriel, ¿cómo le va? Gracias por atendernos estos minutos aquí en Sala de Prensa. Juan Roberto, mis saludos. Muchas gracias por sus amables palabras. Mi saludo también a la audiencia. Y efectivamente, estoy como presidente de la Comisión Primera y como dirigente nacional del pacto y de la campaña. Bueno, ¿cómo le ha ido repartiendo el tiempo entre congresista y con una campaña que cada vez se mueve más? Pues yo creo que a los congresistas nos pagan hasta el 20 de junio a las 12 de la noche. Y si bien es cierto, en la cultura política del Congreso se acostumbra a que este último periodo es un periodo donde al parecer no se trabaja mucho. Tengo que resaltar el compromiso de todos mis colegas de la Comisión Primera, de la mesa directiva, porque hemos venido de manera muy disciplinada y muy rigurosa, independientemente de lo que pasó en los resultados electorales, cumpliéndole a la ciudadanía, discutiendo juiciosamente y aprobando proyectos. Entonces, no hemos abandonado esa tarea aún a pesar de que muchos tenemos responsabilidades políticas con los partidos y con las campañas, pero creo que lo primero es cumplirle a los ciudadanos y no vamos a dejar de hacer. Eso es lo que llaman la verdadera política. Doctor Gabriel, en el caso de la campaña, ¿qué función cumple usted en la campaña presidencial del doctor Iván Cepeda? La campaña de Iván es una campaña dirigida colectivamente bajo el liderazgo estratégico del candidato, donde algunos cuadros que hacemos parte de la dirección y de nuestras responsabilidades como congresistas de la República hemos venido asumiendo algunas tareas designadas por él. En mi caso en particular, cumplo un papel en lo que tiene que ver con el relacionamiento político, con la construcción de acuerdos, con la posibilidad de que esta campaña sea una campaña de las mayorías nacionales, que represente en primer lugar de manera coherente el programa y el proyecto del pacto histórico que se ha venido consolidando como la primera fuerza política del país y que ese programa y ese proyecto también coincida con otros sectores de la sociedad colombiana, políticos, sociales, ciudadanos, empresariales, que sin ser del pacto histórico comparten una perspectiva de continuidad de un proyecto progresista para Colombia. Ayer decíamos en el evento de la Alianza por la Vida Sí. que cuando la gente tiene desempleo, cuando la gente tiene hambre, cuando la gente no tiene oportunidades de estudio, no importa de qué color político es su militancia. Sí coincidimos en la superación de estos problemas. Y este es un proyecto de nación para modernizar y para democratizar a Colombia. Sabe que esa reflexión que usted hace es bien interesante, doctor Gabriel, porque muchos de quienes critican, incluso en el espectro político que ustedes representan, del pacto histórico, de la izquierda en Colombia, decían, mire, al comienzo de la campaña, esta campaña presidencial no es muy abierta. Incluso algunos criticaron la designación de la senadora Aida Quilcue como la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. Y decían, mire, son los mismos con las mismas. Si le estoy entendiendo, no es abrirse a otros espectros con un objetivo común o con unos objetivos comunes. Entonces, ¿qué?
La cultura política colombiana ha sido una cultura muy estrecha, muy sectaria, muy cerrada, muy conservadora. Y en los últimos años la sociedad colombiana ha venido cambiando. Es una sociedad donde sectores que anteriormente estaban aislados, que no tenían voz política, emerge. Y con la experiencia del presidente Petro no solamente emerge, sino que asume un papel dirigente en el gobierno. Todavía el poder es algo más complejo, ¿no? Nosotros nos ganamos unas elecciones, pero el poder en una sociedad no depende de ganarse unas elecciones y de tener un gobierno. Hay palancas en la sociedad que son determinantes, la economía, las fuerzas militares, los medios de comunicación, que siguen estando en sectores tradicionales. Se nos ha querido vender la idea de que, o a nosotros, no, a la sociedad, de que nosotros somos un proyecto sectario, de que nosotros somos un proyecto dogmático. Y yo creo que eso es producto, por un lado, de la ignorancia, porque quien ha leído los documentos del pacto, quien ha leído el programa de gobierno del presidente Petro y tiene una mediana cultura política, sabe que los elementos esenciales son elementos demoliberales. Te coloco un solo ejemplo, Sí. Juan Roberto. Una sociedad no se puede llamar democrática si el 1% de los propietarios es dueño aproximadamente del 80% de la tierra. Democratizar la tierra no es un tema de la izquierda, del extremismo. Democratizar la tierra es un tema de la modernidad económica y política de la humanidad. Lo hicieron las sociedades europeas hace más de 100 años. Aquí llevamos muchos años en esa pelea y en esa... Así estamos en el siglo XXI y todavía hay gente que cree que la concentración de la tierra para la especulación, incluso con una cultura política de esos hacendados, con derecho de pernada, con contextos culturales casi feudales o semifeudales, tienen que mantenerse. Si nosotros logramos modernizar el campo y empezamos a cambiar la matriz productiva de este país, dejar de ser simplemente países que dependemos del extractivismo, nosotros vamos a poder tener una economía moderna y eso no solamente le sirve a la izquierda, le sirve a la sociedad en su conjunto. Entonces, realmente lo que nosotros hemos venido liderando es un proyecto democrático nacional que democratice la economía, que democratice la política, que democratice los derechos sociales. Y eso es lo que ha venido ganando, como usted muy bien lo dice, más allá del sector que yo represento, de izquierda, militante, a las grandes mayorías nacionales. Porque cuando yo voy a las universidades, porque vengo del movimiento estudiantil, y veo que hay muchachos que no pagan en la universidad pública nada de matrícula, que esos muchachos provienen de las barriadas que antes no podían hacerlo porque no tenían ni los 300 ni los 500 o los millones para entrar a la universidad, pues nos estamos acercando a esas sociedades que aquí en Colombia mucha gente admira, ¿no? La finlandesa, la francesa, la misma estadounidense, donde a pesar de existir oferta privada, los sistemas educativos tienen una base sólida en las ofertas públicas para que los ciudadanos accedan a la cultura y al conocimiento. Entonces, en resumen, hay una narrativa falsa producto de la ignorancia y ya en el caso de la oposición, pues producto de una campaña sistemática de mentiras y de miedo que en contextos como los nuestros, pues han sido efectivos en otros tiempos. Yo creo que en la sociedad colombiana el pueblo ha venido perdiendo el miedo y ha venido ganando espacio la esperanza y el compromiso con reformas sociales democráticas que son grandes deudas, no simplemente que reclamamos desde la izquierda y el progresismo, sino que reclama la mayoría de la sociedad. Eso que usted menciona, doctor Gabriel, esta parte final, pues en esta reflexión casi más de filosofía política que de campaña, es muy valedera para tratar de entender algo. Eh, Dicen, mire, la candidatura de Iván Cepeda es la que representa ese modelo que quiere cambiar el modelo que nos rige en Colombia, el político, el económico. ¿Eso es así, doctor Gabriel? Sí, nosotros pensamos
que es necesario una transformación profunda de la sociedad colombiana. Nosotros no queremos que en la sociedad colombiana todavía subsistan los niveles inequitativos de distribución de la tierra. Nosotros no queremos que en la sociedad colombiana subsistan una economía donde lamentablemente lo que se impone es, en el caso del empleo, la informalidad. Nosotros no queremos que en la sociedad colombiana hayan casi 3 millones de niños que no van a la educación inicial. Nosotros no queremos una sociedad colombiana donde los jóvenes que van a la guerra sigan padeciendo no solamente las inclemencias de la violencia en cualquiera de los bandos, sino que incluso los que están en el bando oficial no tenían un derecho a una mesada de pago digna. Nosotros sí queremos cambiar este país y pensamos que para nosotros, desde el pacto histórico, no se trata de ganar unas elecciones. Para nosotros de lo que se trata es de poder mantener y profundizar un rumbo de reformas sociales, estructurales, que permitan construir un nuevo poder democrático en Colombia. Y eso será un gran aporte a la historia nacional. Un país menos racista, un país menos machista, un país menos clasista, es un país que puede insertarse en el mundo actual de una mejor manera en beneficio de las mayorías nacionales y no de las élites que, como la evidencia muestra, son los que se han venido beneficiando del manejo del régimen, del Estado, de los gobiernos y de los recursos nacionales. Y ahí viene, en esa misma onda, doctor Gabriel, hablamos con Gabriel Becerra, es representante de la Cámara, presidente de la Comisión Primera e integrante de la coordinación política de la campaña del doctor Iván Cepeda. En esa misma onda, eh, hay un sector del país, y ya vamos a hablar de encuestas, y ya vamos a hablar de esa polarización espantosa en la que está Colombia, como toda la sociedad tal vez, pero hay una porción grande, casi la mitad de la sociedad, que dicen lo que con ese pretexto quiere hacer el sector que usted y que el doctor Iván Cepeda representan, es cambiar el modelo para traer el comunismo a Colombia. ¿Eso es así? ¿Se puede hablar de eso o esto es otra cosa? Es una caricatura, ¿no? Mm. Creo los sectores más informados y serios de la sociedad saben que no es así. Yo recuerdo mucho un comercial o una entrevista de la campaña pasada donde Francisco Santos, ex vicepresidente y representantes de sectores de élite y de derecha de este país, decía que si el presidente Petro era presidente, este país se iba a ir al despeñadero, que el dólar se iba a disparar a cerca de 10.000 pesos, que la economía se iba a quebrar, que el desempleo que estaba en 2 dígitos iba a aumentar. Yo no creo que nuestra población sea una población que siga mereciendo ser tratada de esa manera. Yo creo que el pueblo colombiano tiene capacidad de discernimiento y capaz de construir un juicio propio. Yo le pregunto a los colombianos, ¿ustedes creen que fue cierto lo que decía este representante de la derecha cuando todos los indicadores macroeconómicos muestran que el dólar, por el contrario, ha bajado y hoy el peso es una de las monedas más consolidadas, que el desempleo pasó de 2 dígitos a 1 dígito, que el crecimiento de la economía en un mundo tan convulsionado es un crecimiento digno, diría yo, responsable, donde además hay sectores como la agricultura que están jalonando el crecimiento económico, como el turismo. No, yo creo que lo que hay es propaganda política y creo que esa propaganda política cree que el pueblo colombiano es ignorante, que los trabajadores no reconocen que han mejorado sus condiciones laborales, Juan Roberto. Es que los muchachos que están en el SENA, que antes no tenían la posibilidad de tener su contrato de aprendizaje laboralizado porque el gobierno del doctor Uribe se los quitó hace unos años con unas promesas, hoy lo recupera.
¿Ustedes creen que esos muchachos son bobos, que esos muchachos no valoran eso? ¿Ustedes creen que la gente no valora que después que dijeron que frente a las crisis económicas lo que menos se podía hacer era subir el salario y el salario, la capacidad adquisitiva ha llegado casi al 60% y entonces las familias el domingo pueden con lo que han recibido de más ir a comprar un pollo, e irse al parque a compartir un día de recreación porque los trabajadores y el pueblo también tienen derecho a recrearse o puede colocarle baldosina al baño que antes no tenía o puede hacer que su hijo pueda ir a un posgrado. Eh, Esos son cosas que por más propaganda que se hagan, se han metido en los hogares de los colombianos y se han metido en el corazón y en la mentalidad de la gente, porque tal vez lo más importante que ha hecho este gobierno es que ha logrado recuperarle a un sector muy grande de la sociedad la confianza en que puede ser protagonista de la política, de que no es simplemente un instrumento de la política, de que los grandes apellidos o los grandes grupos políticos que se reunían en clubes tomando whisky definían todo, hoy no lo pueden hacer porque las decisiones también pasan por la gente. Y ese factor subjetivo es el que mucha gente desprecia y por eso desprecian a mujeres como Aida Quilpué, que es no solamente la indígena del CRIC. El símbolo de Aida Quilpué es el símbolo de la mayoría de la población colombiana. Una población que trata mal a las mujeres porque es una sociedad patriarcal, una población que es clasista y excluye a gente humilde, trabajadora, una población que ha sufrido las consecuencias del racismo. Entonces, Aida, contra todos los pronósticos, y te voy a contar como una anécdota, incluso de los sectores de izquierda urbana, capitalina, ha demostrado en sus recorridos que interpreta una sociedad que no es precisamente la de los cafetines ni la de los grandes analistas en la 72 con séptima, sino que allí, en los territorios, en La Plata Huila o en los lugares del Cauca o en Ipiales o ayer en la Universidad Nacional, Sí, la vi en la Nacional. me sorprendió algo. Y yo estudié en la Universidad Nacional ver un comunicado de las directivas diciendo que en una universidad donde el conocimiento se basa fundamentalmente en la libertad del pensamiento y de las corrientes políticas e ideológicas, no se podía hacer un acto político, pues me pareció absurdo. O sea, usted no Pero puede como yo he visto, ir a una universidad. no, pero yo he visto candidatos en otras universidades. Eso sí es como, eso sí es como, Sí, no no, sé, no, me pareció totalmente raro, raro. ¿no? Cao. ¿Qué tal una directiva diciendo no autorizamos, sí autorizamos? No, Pero sí, es que he visto debates de candidatos. La semana vi uno, pasaba vi que uno creo que en el Externado y en los Andes, en muchas universidades. Estoy de acuerdo con usted. Venga, doctor Gabriel, entendiendo esto, y es muy valioso lo que usted nos dice para entender en lo que estamos, eh, aquí hay un tema clave. Y volviendo a lo mismo, hay otro país y claro, y hay un país excluido y hay un país también que produce. La campaña presidencial de Iván Cepeda, ¿qué le dice a ese país que produce, a ese sector privado que puede tener tantas prevenciones frente a un gobierno como el del doctor Iván Cepeda? O puede que no las tenga, pero a juzgar por lo que algunos de esos representantes de ese sector privado dice, ¿qué les dicen ustedes? Qué dicen en la campaña? yo lo que quiero decirle a la población colombiana es que no es justa la valoración de ciertos sectores politizados del empresariado que, contrario a las cifras, dicen que tanto el gobierno del presidente Petro o un segundo tiempo de este proceso progresista con el presidente Iván Cepeda no le darían garantías. Yo he mencionado que hemos tenido un crecimiento promedio de 2,3 anual del Producto Interno Bruto, que no es para nada despreciable en el contexto internacional, y que lo que deberían hacer los gremios es decirle al pueblo colombiano cómo les ha ido.
Por ejemplo, el comercio, transportes y servicios ha tenido un crecimiento de 3,4%, en parte por la capacidad adquisitiva de consumo que han adquirido los hogares. En el sector de servicios de la economía terciaria estamos hablando que en renglones como actividades artísticas, de recreación, hay crecimiento del 11,5. Yo no sé si ustedes se dan cuenta en las vacaciones, cuando uno va a muchas actividades de recreación, es realmente incluso incómodo porque esto se ha venido saturando. En el sector agropecuario hay un crecimiento al 2025 acumulado de 5,3. En el primer semestre del 2025 ha llegado casi al 10%. Hay sectores o productos donde el crecimiento ha sido del 16%. Los bancos que nos exprimen con tantas maneras de cobrarle a los usuarios sus servicios están creciendo a un promedio del 3%. En el sector industrial hay un pequeño crecimiento, pero lo hay. Entonces, lo que uno se pregunta, y yo le pregunto al ciudadano, es ¿por qué sectores empresariales que son grandes beneficiarios de una política económica que nos tiene con los indicadores de la macroeconomía como nos tienen, ideológica y políticamente salen a hacer propaganda contra el presidente Petro y contra el candidato Iván Cepeda con falacias como que esto se va a convertir en otra Venezuela o esto se va a convertir en un régimen pues que va a eliminar la propiedad privada? No, 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 no. Incluso lo que reclamamos es que haya el derecho de la gran mayoría de los colombianos que no tienen propiedad. En Bogotá, para darle un ejemplo, hay 300.000 familias que no tienen propiedad inmobiliaria, no tienen su casa, hay que resolver ese problema. Entonces, yo creo que hay sectores del empresariado que están presos de un fanatismo ideológico. Incluso usted lo ve en los encuentros gremiales, ¿no? Unos señores muy aperfumados en grandes lugares de aire acondicionado, transformados físicamente, aplaudiendo, pero ¿por qué no le dicen a los colombianos cómo le está yendo en sus rendimientos? Yo lo que creo es que necesitamos una economía donde le vaya bien al sector privado, pero donde también le vaya bien al pueblo, porque tiene que haber equidad en el crecimiento económico, tiene que haber redistribución de la riqueza y tenemos que superar incluso las cifras de superación de la pobreza, tanto en cualquiera de los indicadores multidimensional o monetaria, que este gobierno también ha venido dando buenos resultados. Entonces, creo que hay mezquindad y hay una agenda ideológica y política de ciertos voceros de los gremios. Yo no generalizaría. Hay sectores gremiales que son menos fanáticos, que actúan con base en sus intereses empresariales y no tienen ningún problema con trabajar con este gobierno o con cualquier otro gobierno. Con esos sectores vamos a seguir hablando, vamos a seguir conversando y no hay problemas. Mm, eh, Doctor Gabriel, le iba a preguntar eso. eh, en esas reuniones programáticas, en esas discusiones, ¿han tenido contacto con, y usted me corregirá, vi que incluso en las últimas horas se han sumado personas del Partido Conservador, del Partido Liberal, no sé si de la U, tal vez usted me corrige, gente, digamos, de corrientes que no pertenecen a la corriente de la izquierda en Colombia? ¿Cómo logran atraerlos? ¿Cómo logran generar esos consensos para que se sumen a la campaña del doctor Cepeda? Es sensata, que es informada, que no actúa con fanatismo, que es capaz de confrontar la propaganda con la realidad y que sobre todo coincide con la apuesta que nosotros hemos hecho. Nosotros hemos hecho una apuesta fundamentalmente programática y le hemos dicho a todos los sectores de la política, pero más allá de la política partidaria, del movimiento social, es que quien elige a un presidente es el pueblo, es la señora que va a mercar, es el trabajador que se levanta muy temprano y va a trabajar o en la informalidad o en su empresa. Ese es el ciudadano que define el futuro de Colombia. Algunos están organizados en partidos políticos que lamentablemente en algunos casos han perdido
toda orientación ideológica y política y están fundamentalmente en la lógica de la política tradicional, de las transacciones. Nosotros tenemos la orientación de nuestro candidato de hablar con todos los sectores, pero sobre la base de unas líneas rojas. En primer lugar, estamos dispuestos a construir coaliciones que se basen en lo programático. En segundo lugar, esas coaliciones basadas en lo programático, lógicamente, tendrán que expresarse en una confluencia, en una coalición de gobierno. En tercer lugar, nosotros vamos a profundizar la lucha contra la corrupción, caiga quien caiga. Se La lo iba a corrupción. preguntar, doctor Gabriel, excúseme, lo interrumpo, porque usted habla del segundo tiempo del proyecto progresista y pues lo hablábamos con el doctor Cepeda tal vez en la entrevista que nos concedió hace algunas semanas aquí en Noticias Caracol, de eso, de esos lunares del actual gobierno que tiene luces, como también tiene sombras. Y hablábamos de este tema de corrupción, el tema de la seguridad, bueno, en el tema económico, la deuda. Es decir, hay cosas evidentemente que asume uno, y él, se lo decíamos a él, y quiero su opinión, que hay que corregir el tema de la salud, el tema de la estructura del sistema de salud. En concreto, el tema de la salud. Nosotros presentamos 2 veces un proyecto de reforma a la salud. Si yo invito a los colombianos que utilicen la herramienta que tienen sus computadores e incluyan el texto inicial que presentó el presidente Petro e incluya el último texto que la Comisión Séptima del Senado no quiso discutir, porque mire un poco la arbitrariedad, Sí. Juan Roberto. Una cosa es que yo no esté de acuerdo, listo, no estoy de acuerdo, Sí. pero lo que hizo la Comisión Séptima de Senado fue impedir el debate, hundirlo 2 veces. Uno de estos senadores liberales se ufanaba de que tenía las mayorías para impedir que una célula legislativa hiciera lo que tiene que hacer naturalmente, que es discutirlo. Y si ustedes comparan los 2 textos, ustedes pueden sacar conclusiones. Este gobierno se negó a hacer ajustes al proyecto inicial. Ahí están, revísenlo. Este gobierno empezó diciendo que había que acabar las EPS. Posteriormente, para colocar un ejemplo, las permitió. Los porcentajes en el... Es decir, se dio, sí, la entiendo. Lo que quiero decir es que para el tema de la salud nosotros vamos a insistir en una reforma, Ujú. pero lo que no nos sirve es una clase política y un Congreso que se deja guiar por el debate ideológico y por el lobby del gran negocio de la salud y no Que uno quiere discuta. discutir. Es que yo digo, ¿por qué no discuten? Voten, discutan. Pero miren, en cámara, yo tengo que sacar la cara por la cámara, porque en la cámara, en medio de todas las diferencias, discutimos y votamos. Sí. Pero en Senado, la Comisión Séptima se ha convertido en una tumba para los derechos sociales y en particular para el derecho social de las familias colombianas a la salud. Entonces, nosotros vamos a insistir en la reforma a la salud. En el tema de la corrupción, es que nosotros no nos podemos reclamar de un proyecto progresista para aceptar la corrupción. Si la corrupción compromete militantes nuestros, esos militantes tienen que ir a la justicia y tienen que ser condenados. Y si compromete a militantes liberales, conservadores, también. Lo que ha propuesto el candidato Iván Cepeda es que esto no sea algo abstracto ni retórico. Lo que él ha propuesto es un sistema nacional de combate a la corrupción, con unos mecanismos, con unas medidas, incluso advirtiendo que esta máquina de un poder permanente que es el Estado, Sí. que no va a cambiar en una semana ni en 6 meses, porque tiene una lógica impregnada muy poderosa, pues no nos va a hacer a nuestro gobierno, digamos, invulnerable frente a casos de corrupción. La pregunta es cómo vamos a reaccionar. Y lo digo con toda franqueza, ustedes pueden ver la trayectoria del senador Iván Cepeda. Creo que no le temblará el pulso para tomar decisiones al respecto. Y bueno, creo que impregnará este nuevo mandato de una política, de una personalidad donde hay cosas que se van a mantener, se van a fortalecer y como en todo proceso de transformación, habrán cosas que no solamente hay que ajustar, sino que yo creo que habría que eliminar.
Mm, sí, en el tema de la seguridad, doctor Gabriel, que es hoy sin duda la principal preocupación, pues lo dicen las encuestas, pero el tema de seguridad, ¿cómo lo ven ustedes al interior de la campaña? La seguridad del país. En primer lugar, rechazar radicalmente todos los actos de violencia y sobre todo, curiosamente, los actos de violencia que empiezan a presentarse en esta recta final de la campaña. Allí no hay un proyecto político, allí hay una actuación delincuencial, porque ningún proyecto político puede justificar colocar una bomba en medio de una carretera donde van civiles y decir que eso tiene un sentido político. Nosotros radicalmente queremos dejar claro eso y solidarizarnos sobre todo con la población que está sufriendo eso. En segundo lugar, creo que hay que trabajar hacia saber equilibrar dos derechos, digamos, que son muy importantes. El derecho a la seguridad, que debe implicar control territorial. Ujú. El control territorial no es solamente copamiento militar. Tú no vas a poder tener un soldado cada metro para evitar que un acto de terrorismo, como ha explicado el ministro de Defensa, que lo puede cometer alguien que cargue una mochila en una moto, lo puede hacer. Pensamos que hay que fortalecer la presencia del terror, el control territorial con lo militar, pero ya la historia nos ha enseñado que si usted se queda única y Ah, exclusivamente en sí, eso, no vas a tener beneficio. Entonces, tú eso es. tienes que resolver el problema de la economía ilegal, sobre todo en territorios que están muy identificados Lo del a través de Caribe es terrible. política intensa de carácter social y equilibrar el derecho a la paz. Es que nosotros somos víctimas de la violencia. Es que a Iván le mataron su padre, a Aida le asesinaron su esposo. Nosotros, a diferencia de quienes desde la capital pregonan las bombas y la guerra y la militarización. Sabemos, como lo saben ustedes, ciudadanos allí en el Catatumbo o en los llanos orientales o en el Pacífico, que la guerra hay que acabarla. Es tal vez la principal herencia que debemos dejarle a nuestras futuras generaciones. Y no nos vamos a avergonzar nunca, Juan Roberto, Sí. de trabajar por la paz, Es porque decir, la paz es un deber y un derecho en la Constitución y hay que corregir lo que haya que corregir en una política que articule el control territorial militar, la política social, con medidas de sometimiento a la justicia o diálogo de acuerdo a las circunstancias. eso es lo que llaman un equilibrio, no sé si perfecto, pero un equilibrio correcto de lo que significaría eso. Doctor Gabriel, viene la recta final de la campaña. Vienen los 30 días más duros de cara a esa elección del 31 de mayo. ¿Qué van a intensificar, digamos, en términos de campaña? ¿Hacia dónde van a dirigir los esfuerzos, doctor Gabriel? Primer mensaje al pueblo, a la ciudadanía, a nuestros militantes de la Alianza por la Vida. No tenemos desde la campaña una actitud triunfalista ni una Ah, actitud. eso le iba a preguntar por las encuestas, porque les está yendo muy bien. La encuesta Inbamer le da 44% una ventaja muy grande sobre sus inmediatos seguidores. Y en segunda vuelta, si bien se aprieta la cosa, en el caso con Paloma Valencia, pues en los dos casos, tanto con el señor de la Esprilla como con Paloma, gana Iván Cepeda, o ganaría Iván Cepeda. Sí. Empiezo por eso, porque entonces también empieza la narrativa, ¿no? Es que Iván Cepeda está sobrado, es que Iván Cepeda no quiere hablar con nadie porque él ya se cree ganador, es que Iván Cepeda es arrogante. No, 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 no. Nosotros tenemos una ruta, tenemos un plan, no nos dejamos, digamos, afectar ni en lo positivo ni en lo negativo con las encuestas, las respetamos, son una foto de un momento, pero nuestro plan ha sido construir una mayoría para ganar en primera vuelta y no vamos a perder tiempo ni nos vamos a distraer en otras cosas. Entonces, nada de triunfalismo, ir al trabajo concreto, que en nuestro criterio tiene varios carriles. Vamos a seguir en la campaña de Aida, de Iván Cepeda y Aida Quilcue mediante el contacto directo y masivo con la población. Tenemos una agenda de recorridos de Iván, una agenda de recorridos de Aida, hay una chiva y hay una minga ciudadana por toda Colombia, contactando al tendero, contactando al familiar, contactando
al estudiante, hablando, escuchando, explicando los logros también de este gobierno. Pensamos que ahí está el corazón de cualquier triunfo electoral. En segundo lugar, tenemos una política de alianzas con todos los sectores políticos que compartan el programa de nuestro gobierno y que ayer oficialmente la hicimos pública en un evento nacional, pero ustedes van a ver, Juan Roberto, Mm. reuniones de Alianza por la Vida en los departamentos, en los municipios, en las universidades, que es la unión de quienes están por las reformas, el cambio y la victoria de Iván y Aida en segundo lugar. Y en tercer lugar, pues están las campañas actuales, ¿no? De las redes sociales. Debates, debates poco, ¿no? Pero debates poco, ¿no? No, va a haber, Sí, yo Yo creo que va a haber debate. Lo que sí. pasa es que, digamos, los debates no son el único mecanismo de democratizar una contienda política. Los que creen que una contienda política electoral es democrática porque se hizo un debate que además nuestro candidato ha dicho con claridad no se va a prestar a que sean debates para espectáculos, para meterse en la vida personal de la gente, Pero eso es, pasa lo eso digo es, con pero eso es con como poner, respeto. sí, pero eso es, perdón, me interrumpo, doctor Gabriel, como poner condiciones para decir que no. Porque Sí, pues uno también, uno como puede no, controlar que el otro candidato no le diga, porque yo estoy de acuerdo con usted y con el senador Cepeda, lo vi tal vez en una charla con María Jimena Duzán, bueno, y él nos lo ha dicho a nosotros, eh, que él en una entrevista nos lo dijo, yo quiero un debate donde se discutan ideas, propuestas, es que yo creo que ese es el ideal, hombre, es decir, mire usted y yo cómo hemos hablado y usted nos ha explicado el proyecto político, los objetivos de la campaña, el espíritu del que los mueve. eh, yo creo, yo no sé si es que yo soy muy ingenuo, doctor Gabriel, pero creo que eso debe ser el espíritu de un debate. Decir, venga, ¿cómo hacemos para enfrentar problemas como la seguridad? ¿Qué retos tienen en salud, la economía? ¿Ustedes qué modelo de país tienen unos y otros? ¿Y cuál puede ser mejor? Yo repito, no sé si me está corroyendo la ingenuidad después de los años, pero yo sí creo que se puede hacer un debate. Yo sí creo, soy un convencido de eso. no, estamos en el 28 de abril a las 11:57 AM. Sí. Yo creo que podemos hablar en unos días y creo que la noticia va a ser que va a haber debate. Ah, una barbaridad. Es que el debate tendrá que acordarse y bueno, la Sí. orientación de nuestro candidato y jefe de la estrategia electoral que es Iván Cepeda, habrá que escucharla Sí, los próximos días, sin duda. pero pues para un hombre que lleva, no sé, 20, 30 años debatiendo, no tiene ningún temor. Lo que pasa es que con respeto, porque no se trata de arrogancia, con respeto vamos a concertar las condiciones Mm, para que estas preocupaciones, que son legítimas y que también son una manera de hacer pedagogía claro. con los grandes grupos mediáticos, para que el debate se maneje en los términos del equilibrio, que es lo que la democracia en últimas exige, pues se concrete. Pero Iván Cepeda, pues no nació en un mundo en donde la discusión y el debate le ha sido ajeno, porque si en algo hemos aprendido en la izquierda es que la democracia y la lucha política se hace a través de las ideas y discutiendo. En la universidad decíamos algo, hay Señor. que discutir para convencer o ser convencido. Y no por Esa más es una, escuela. esa es una muy buena reflexión. Y eso me sirve para hacer la última reflexión, doctor Gabriel, agradeciendo su gentileza. Eh, y lo hablábamos con algunos candidatos y aquí con muchos asesores. Si gana Iván Cepeda y uno ve la encuesta en Bamer, está el país totalmente partido en dos. Entre una pregunta que lo refleja, entre muchas otras. A mí me caló una, y es que preguntamos en la encuesta Inbamer, en la más reciente que ustedes conocen, que decía, ¿usted votaría por un candidato afín al actual gobierno de Gustavo Petro o un candidato opositor? Es impresionante, doctor Gabriel. 48, 48. Pues me pelo en las décimas, pero es totalmente partido del país. ¿Cómo
hacemos para unir a Colombia? O sea, ¿cómo logramos buscar puntos de unión en un país donde además si gana el doctor Iván Cepeda, si gana las elecciones presidenciales, y esto pues es una frase de cajón, a él le va a tocar gobernar para todos los colombianos, incluyendo los que no piensan como él? Y me quedo con esa frase suya de que aprender a discutir en medio de la diferencia. Es que yo no puedo creer, es todos los días aquí decimos, por Dios, busquemos cómo podemos discutir sin matarnos, sin agredirnos, sin volvernos tendencia para destruirnos en las redes sociales, que es un lodazal, entendiendo también que es una gran herramienta. Pero esa es la reflexión final, doctor Gabriel. Respecto, tengo que decir que el día de ayer Iván Cepeda expuso unos puntos centrales de la alianza y a propósito de lo que tú dices, hay uno que es el último que me parece muy válido, que es el tema de un gran acuerdo nacional. Nosotros no estamos haciendo una propuesta para la militancia, para la izquierda, para el profesismo. Nosotros sabemos que en este país es posible unirnos más allá del partido de la Selección Colombia, que aquí es posible unirnos alrededor de que la tierra se democratice, de que los hijos de los empresarios puedan ir a la universidad, pero la de la señora de la chaza de la esquina también pueda con orgullo decir tengo un doctor, tengo un ingeniero. Nosotros pensamos que nos podemos unir alrededor del derecho de las mujeres, nos podemos unir alrededor del derecho a la vivienda. Entonces, hemos propuesto un acuerdo nacional y ese acuerdo nacional no es entre nosotros mismos, es con otros. Esa es una propuesta central que nosotros tenemos. Y pues en segundo lugar, yo creo que necesitamos lograr construir los mecanismos que nos permitan, después de que Iván Cepeda gane, profundizar en las reformas, hacerlo a través de ese acuerdo nacional y lograr que todas estas amenazas o temores que muchos sectores han venido sembrando, pues se vayan como se hizo con el famoso discurso del doctor Francisco Santos hace 4 años, en la realidad quedando en el pasado. Lo que termino con esto, lo que usted ha dicho es muy cierto, digamos. En Colombia lo que hay es una especie de plebiscito entre quienes creen que Colombia puede seguir avanzando por una senda de derechos sociales y de reformas y de construcción de paz y de libertades, y quienes creen que hay que volver a la vieja fórmula. Yo invito a los colombianos que hagan balances y que miren qué ha dejado lo uno y qué ha dejado lo otro. Bienvenido al debate radical de las ideas, como decía el maestro Carlos Gaviria, en una democracia. Bienvenida la participación de la gente en la calle también. A mí me ha extrañado mucho algo, Juan Roberto. Sí, hay ciertos círculos del poder en Colombia que les molesta mucho la calle, les molesta que la gente haya manifestaciones. Si nosotros vamos a construir una sociedad más democrática, la gente va a salir más a expresar su opinión. El próximo 1 de mayo, por ejemplo, va a salir mucha gente. A alguna gente le incomoda eso. No, la democracia no es solamente la del Congreso ni la de los clubes, la democracia también es la de las barriadas y la de las calles, sin violencia, respetando derechos, pero creo que una sociedad más deliberante, una sociedad más crítica contra todos los poderes, incluyendo el gobierno en el que nosotros estemos, es una sociedad que va a mejorar nuestra historia de exclusiones y nuestra historia de violencias. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Nosotros aquí en Noticias Caracol nos anima siempre eso. Nuestro eslogan es primero la gente, oír a la gente. Es que uno, pues, ¿cómo no oye a la gente, por Dios? Que es lo más importante. Y yo creo que todos los que representamos en cierta medida poderes en Colombia, eso es lo que nos debe guiar. Pues, doctor Gabriel, mire, muchas gracias por haber aceptado este diálogo con Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo, todas nuestras plataformas digitales y volveremos a hablar pronto. Ya sea sabe para qué, para cuadrar el debate. Yo aspiro que esto se pueda materializar y que, bueno, los medios de información que tienen un papel tan importante en la sociedad, pues nos ayude con un sentido democrático, equilibrado, y no dudo que ustedes lo han venido haciendo. Entonces, muchas gracias, Juan Roberto, y sobre todo muchas gracias a la audiencia
por escuchar nuestras ideas. Sí, señor. Gabriel Becerra es integrante de la coordinación política de la campaña de Iván Cepeda, aquí en Sala de Prensa. Feliz noche para todos.